Buenas tardes, estamos a punto de comenzar esta quedada literaria. Hola a la gente que se va uniendo, estoy esperando que mi partener en esta aventura se una y empezar. Estamos ya en ello. Aquí está. Hola Hola, Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bien te veo, encantadísimo de estar contigo. qué bien. Pues nada, qué bien, además casi la hora. Joder, qué puntualidad, qué bárbaro. Siguiendo las instrucciones puntualmente que me dieron, veo que ya se va uniendo gente. Bueno, pues voy a presentar esta quedada literaria auspiciada eso por la Asociación de Escritores y Escritoras Extremeñas y por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que me hizo la invitación. Yo no quise hacer una presentación un poco al uso, ¿no? Hablando única y exclusivamente de mi obra, sino que quise hablar un poco, pasar de lo general, de un tema que me parece muy interesante. De hecho, voy a comentar ahora que creo que es uno de los temas en la literatura más importantes, junto con el amor, pero bueno, ahora veremos que el amor y la fe son primos hermanos, está claro. Y, y bueno, pues ya digo, darle gracias a ellos, a Cristina, la coordinadora, que ya está por ahí también, que está vigilando que no hagamos ningún atropello con la tecnología. Y bueno, yo me presento, yo soy Mario Peloche, soy escritor. Um, Tengo 3 obras publicadas, aparte de distintos relatos, y en mis obras es curioso porque siempre hay temas recurrentes, y uno de ellos es sobre el que vamos a hablar, sobre el tema de Dios de una manera general. No vamos a hablar en pocos momentos creo que vamos a hablar de un Dios entendido como tal por el Dios que nos ha vendido quizá el cristianismo, ¿no? En el que hemos nacido todos y nos hemos criado también. Así que vamos a hablar un poco de Dios de la generalidad y me invité a esta aventura a Israel, a la que conozco poco, pero lo poco que la he conocido me había encantado. Me ha encantado la buena onda que dan las presentaciones cuando la he visto, aparte de sus muchos conocimientos que creo que hoy vienen al pelo, o sea, que vienen ni pintadas, porque ella va a dar el contrapunto fáctico y empírico y folclórico de la leyenda, ¿no? De lo que es el tema de los dioses. Y bueno, Israel Espinosa, yo agradecerte el que hayas aceptado, bueno, el acompañarme en esta aventura. Y, y ya eso, lo tengo apuntado por aquí. Eso, licenciada en Ciencia de la Información, es escritora, es reportera, es muchísimas cosas, ahora lo va a decir ella mucho mejor que yo. Especialista en antropología de las creencias, es que tenía que estar aquí. Yo cuando pensé el tema digo, "Jo, no puede haber otra persona". Así que nada, que muchísimas gracias por mi parte, porque te hayas unido. Bueno, pues muchísimas gracias de mi parte también, porque bueno, me encanta todo lo que sea hablar de dioses y de hombres, pues es un lujazo estar contigo aquí también. Pues bueno, ya lo has dicho casi todo. Yo sí soy periodista y me he especializado en antropología de las creencias, pero porque me viene de interés, como veo que también en ti, por tus libros, siempre he tenido un interés bestial por lo que creía el hombre, por lo que creen las personas. Y porque te das cuenta de que al final, por muy diferentes que seamos todos, siempre tenemos la fe esa que tú dices, incluso los Sí. ateos, sí, sí, tenemos esa fe en lo sobrenatural, llámalo como quieras llamarlo. Y bueno, lo que me dedico principalmente es a recoger, básicamente en Extremadura, que es donde vivo, donde vivimos, pues intento recoger todas esas creencias, no las cristianas, no las católicas, como bien decías, porque eso yo creo que ya está muy recogido, de hecho, como ha sido la religión única, hasta hace bien poco, pues está bastante ya recogido, pero sí todos esos restos paganos que siguen quedando en nuestras tierras. Y todo mi afán era recogerlos y luego contarlos. ¿Cómo los cuento? Pues eso, en prensa, en radio, en televisión, en libros, como pueda, aquí, como pueda, porque el afán es eso, no solamente recogerlos, sino también divulgarlos, así que creo que va a ser una charla estupenda la que vamos a tener aquí, Pues Viserys. sí, me parece digo, un tema lo que hace interesante, ahora comentaremos. Y ya te dije, la idea que se me ocurre, dice,
hablar, ya digo, algo relacionado con mi novela y que a la vez sea mucho, mucho mayor que yo, o sea, un tema muy tocado en literatura. Como ya digo, junto con el amor, que es la emoción principal, creo que está la dicotomía entre lo que es el destino, es decir, y detrás del destino está Dios, los dioses, el hado, lo que tú quieras llamarlo, y el libre albedrío, ¿no? La libertad individual. Creo que ese es el tema recurrente, como digo, junto con el amor de la literatura, ¿no? La libertad individual y el destino, ¿no? Esa lucha que siempre, ¿no? Yo creo que es algo, entonces, cómo no nos va a llamar la atención, ¿no? Sí, de hecho, Sí. perdona Mario, es que ahora que has dicho lo del destino y helado, es que de hecho la palabra helado es de donde viene la palabra hada, de fata, de destino, que son realmente. Ay, se ha cortado un poco la comunicación. Hola. Malas, pues ahí estaban esas hadas que luego se convierten en las moiras, que también se convierten en las brujas, que luego veremos como Claro, vamos a estar todo superunido, el destino, las brujas, las hadas y los dioses, claro. por supuesto. Y Yo perdona. me acuerdo que no, en Hécate, uno de los libros que vamos a hablar ahora mío, dirás, ya estás metiendo su morcilla, que suena así fatal, pero no. Hay un capítulo en el cual hablo de pasada, muy de pasada, lógicamente lo sitúo en Cáceres, aunque para ¿En mí qué la libro? ciudad es un poco... ¿En cuál de los tres? ¿En qué libro? ¿En cuál ¿Cómo? de los tres? En ¿En Hécate, cuál de en los Hécate. ah, Hécate está situado en Cáceres y me acuerdo que hay un personaje ficticio, una especie de psicopompo, ¿no? Que viaja por Cáceres y va a pasar por encima de San Antonio de la Montaña. Y él piensa, en un pensamiento un poco deslavazado y a la vez muy inteligente, que siente la presencia de una diosa moderna, relativamente moderna católica, pero que dice, no sabe que se asienta en un sitio telúrico de poder, un sitio de poder como es San Antonio de la Montaña, donde hay y se hicieron ritos mucho más antiguos que la Virgen, que luego fueron, como tantos otros ritos, y tú sabes mejor que yo, asociados y absorbidos por el cristianismo, ¿no? Entonces, eso lo menciono de pasada, pero me parece interesante también comentarlo. Sí, sí, totalmente. Además, es cierto, vamos a hablar de morcilla en morcilla porque yo escribí un libro que se llama 50 lugares, parece que lo tenemos ensayado, pero no es así, ¿eh? En 50 lugares mágicos de Extremadura, precisamente, lo que fui rastreando fue esos lugares telúricos, esos lugares de poder que, como tú bien dices, no son de ahora. Ahora mismo seguramente habrá un monasterio allí, habrá una ermita además muy conocida donde que se hagan muchos milagros, pero antiguamente había un templo visigodo y antiguamente había una Sí, mezquita árabe y antiguamente había seguramente un dolmen. Y es claro. cierto que esos puntos están ahí y esa sensación mágica donde estaban los dioses, incluso donde siguen estando ahora, si no los dioses, los daimones, sí que se sigue notando. Yo no, porque yo siempre lo digo, que reconozco que tengo la misma sensibilidad con corcho. Yo nunca he Yo sentido me nada, pasa Mario, igual. nunca. No, Me no me lo creo. gustaría. Los escritores sois más sensibles, no me digas que tú no sientes nada, no me lo creo. Igual sí, igual tengo sensibilidad artística, pero sensibilidad sensorial, valga la redundancia, no creas que tengo demasiada. Ya me gustaría, mira que leo cosas y tal y no consigo. Pero bueno, es un tema, joder, lo de los lugares de poder es otro temazo también para hablar, pero bueno, ya se nos iría. Pero es que distintas culturas hayan erigido santuarios a sus dioses en esos mismos lugares porque sabían o notaban o percibían que había algo, lógicamente, esas personas que estaban más arraigadas con la naturaleza tenían una sensibilidad mayor, creo, mayor o más trabajada que nosotros. Sí. Entonces es normal que, igual que, bueno, que nuestros antecesores, ¿no? La magia de las cavernas y demás. Entonces, ellos notaban esa magia e incluso nosotros a día de hoy entras todavía en esos sitios y notas algo. O sea, es curioso. Este tema también es un tema muy, muy curioso. Unos más que otros, unos más que otros. Yo Claro. quería preguntarte, Mario, no, precisamente a tu libro de Hécate, este libro va de un periodista, con lo cual me ha encantado, que empieza a investigar una noticia, un asesinato. ¿Cómo se te ocurre a ti, cómo piensas? Y luego hablaremos también, porque este periodista pues tiene una serie de sueños recurrentes, visita habitualmente al psiquiatra, y llega un momento en que esos sueños se mezclan la realidad, los sueños, y de pronto aparecen los dioses, aparece Hécate. ¿Qué es lo que te hace a ti reunir en una misma novela la mente y los dioses? Y concretamente Hécate, Pues que me interesa sí, mucho. es una pregunta estupenda y
Pues porque yo, como William Blake, aquí voy a quedar estupendo, siento y creo que los dioses nacen y viven en el pecho del hombre. Es una frase estupenda y yo la comparto. Y del pecho y de nuestra mente, de nuestra psique, le extrapolamos a los dioses, ¿no? Dotamos a los dioses de vida y les repartimos por el mundo. Tú también lo sabes mejor que yo, para griegos y romanos los dioses andaban con ellos, o sea, estaban con ellos, participaban con ellos. Literalmente, bueno, cuanto mayor es la creencia en algo, más real se vuelve. Es así de sencillo. Los dioses han desaparecido, bueno, han pasado a formar parte del folclore y de los mitos porque se ha dejado de creer en ellos, se creen menos en ellos. ¿Les vuelve eso menos reales? Bueno, pues como todos. Es que entonces el tema me interesaba mucho, partiendo de ese principio, ¿no? De esa psique, como es la primera parte de Hécate, la titulé así, entroncar con los dioses, porque al final creo que era un producto de la psique, ¿no? Empiezo con esa enfermedad que tú dices, esas pesadillas recurrentes que le ocurren al personaje. Esa relación con los sueños y esas pesadillas lo que van a hacer que su mente se vuelva más maleable, más permeable, quizá, tanto para atisbar una realidad que yo dibujo, ¿no? Una realidad tangente a esta, juego con ello, es una realidad diferente a través de los sueños, que bueno, también es una cosa, yo también tengo una relación con los sueños bastante peculiar, sobre todo cuando era niño, y de hecho varias de las cosas que le pasan a Víctor me pasaron a mí, y bueno, entonces, y como te contaba, me encantaba, me apetecía mucho que se enfrentara a ese destino, y ese destino lo personalizo en la figura de Hécate. ¿Por qué Hécate? Pues porque buscando alguna deidad que me viniera bien, descubrí a Hécate, que creo que hablamos Hécate al principio, era una deidad etrusca a la que se le dedicaban los nacimientos, era decir, una deidad bondadosa, pero conforme fue pasando de panteón a panteón, de los griegos a los romanos, fue empeorando, digamos, y para los romanos fue una diosa liminar, una diosa que se encargaba de vigilar los límites, ¿no? Los límites entre el mundo de los vivos y de los muertos, entre el mundo de los sueños y la realidad. Y dije, tate, o sea, digo, es perfecta para mí. Y el enfrentarla literalmente, que podemos decir, uy, es un poco, ¿no? Enfrentarte a un dios. Bueno, para una persona que está desquiciada, yo, de toda lo que se comenta en la novela como tal, todo surge de la mente de Víctor. Para Víctor es real, pues que es una cosa que a mí de hecho, comparte esa realidad que él ve con otros personajes. Es algo que siempre me ha gustado en mis novelas. En El Molino de Dios también hablo de eso, ¿no? De cuánto real es una alucinación para una persona. Y hablo de que las alucinaciones, alucinación e iluminación son dos palabras muy cercanas. Es decir, la alucinación del loco y la iluminación del santo están muy cercanas. Entonces juego también con eso. Y para acabar, que me enrollo muchísimo, como te decía, el enfrentarse con el Dios. A una persona normal que se le descabala la vida como le pasa a Víctor, que se ve enfrentado, como digo, a un ser preternatural, a un ser superior a él, quería ver hasta qué punto la desesperación o podía sacar algo de él, ¿no? Lo bueno y lo malo que podía sacar en esa lucha, que al final no deja de ser una lucha interna. Y por eso ese enfrentamiento, ¿no? Ese arrostrar esos miedos que al final son los que tienen. Así que, y Hécate, como te digo, me venía muy bien. Su historia, esa historia que te digo, esa diosa de los límites, de los umbrales, me venía muy bien. Y por eso la utilicé. Sí, de hecho, la diosa de los cruces de caminos se le rendía culto por la noche, luego se convierte, además lo has dicho muy bien, era una diosa que en una primera parte, en un primer momento, como las hadas, además de las que hemos hablado, podían ser buenas, podían ser malas, según de lo que, pero llega un momento en que se la va demonizando cada vez más, y especialmente ya con la llegada del cristianismo, que ya se le convierte en una bestia corrupia. De hecho, en la Edad Media ya se encargan de decir los obispos que había mujeres que se dedicaban a ir con Diana y con Hécate por el cielo volando en esas reuniones, que fue el precedente de las brujas, y eso se engancharon mucho precisamente para eso, para acusar a ciertas mujeres. Para acusar a ciertas mujeres de brujas, cuando ellos, además, los mismos sacerdotes decían que realmente eso era un engaño que le hacía el demonio a las mujeres. El demonio hacía creer a las mujeres que volaban con Hécate, pero las mujeres se quedaban en su cama, se quedaban dormidas. Y es que efectivamente eran vuelos chamánicos, eran vuelos, nosotros mencionamos también a los chamanes, eran experiencias extracorporales, como queramos llamarlo ahora, que se hacían en la antigüedad, se siguieron haciendo durante la Edad Media y se hacen ahora por gente que
que sabe. Y volviendo un poco a lo que estabas diciendo de que los dioses están en la mente o estaban en la mente, Sí. es muy curioso. Una de las cosas que me apasionan del periodismo, de hacer esta mezcla de antropología y periodismo, es que la antropología vale, sí es también una antropología a pie de campo, que es la que suelo hacer yo, pero lo que más me apasiona es recoger los testimonios. Y es curioso cuando te encuentras, cuando tú vas buscando una leyenda, rescatar una leyenda de hace siglos o de hace años, y lo que te encuentras son testimonios reales de gente que te dice que se ha encontrado con esos dioses. Pero es que hay gente que no sabe que esos dioses existieron, que es lo bueno, porque claro, a ellos han educado Fíjate. la creencia de un único Dios, del Dios cristiano. Con lo cual, lo que te están describiendo ellos, no saben que te están describiendo, pues, yo he encontrado testimonios de gente que me está describiendo dioses nórdicos, dioses de los que trajeron los Fíjate. godos, bestiales, o Sí. sea, y te los describen perfectamente. Entonces, es curioso, no sabes ahí si hay... Porque cuando no tienes una contaminación, porque gente que ve a la Virgen, en nuestra cultura, por ejemplo, pues lo Claro. vería mucho más lógico. Pero claro, gente que ve a otros dioses a los que no conocieron, entonces ahí es lo que te hace pensar si quizás, como decía Jung, pues hay unos Sí, arquetipos unos arquetipos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. efectivamente, o hay una conciencia global de las que todos Claro. bebemos alguna... En serio que parece, de verdad que no te he mandado un guión. Es curioso porque tenía apuntado por aquí arquetipos junguianos, todo esto lo tenía apuntado por aquí. Es curioso. Sí que estamos en conexión totalmente. Por cierto, iba yo a preguntarte ahora, ya que hemos saltado al Dios cristiano de tu otra novela, El Molino de Dios, cuéntanos un poco de qué va. Y luego ya entramos damos el salto, si te parece, Sí, de los dioses de la antigüedad al Dios cristiano, ¿vale? claro. El Molino de Dios para mí es un viaje de transformación de distintos personajes desde distintos puntos de vista. El principal es el personaje de una persona, un loco, una persona que ha perdido la razón en cierta manera, que tiene un trastorno paranoide, se siente perseguido por unos seres de luz, te sonará, y este personaje desaparece al principio de la novela y le deja a un diario a su padre. Su padre es un científico jubilado. Me interesaba mucho contraponer esos dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista empírico de una persona, su padre, una persona con la que ha perdido el contacto, un punto de vista de una persona nada religiosa, nada creyente en los hechos por su formación, que de repente va a introducirse en ese diario de su hijo y va a buscar a su hijo desaparecido y se va a meter en el diario de una persona trastornada y obsesionada con esa vigilancia y constante presencia de unos seres sobrenaturales, en cierta manera, ¿no? Y le va a hacer cambiar su perspectiva. De una u otra manera, mi libro trata más, como te digo, de la fe que de Dios, o sea, porque hay otros personajes que van a emprender otros viajes de transformación personal. Hay una madre con su hijo, un hijo que está enfermo, que le van a hacer un tratamiento muy moderno y que también va a transformarlos a los dos, ¿no? Entonces, para mí, lo principal en la novela es Dios es un argumento, como dicen en las películas, un MacGuffin, ¿no? Es una excusa literaria, vaya. Para mí lo importante es la fe. Es la fe y no la fe, sobre todo, y principalmente hay un personaje que sí, hay un personaje que es Sara, que creo que te mandé un trozo, bueno, que es esa mujer que vive en las Urdes, que es la madre de este chico trastornado, y que ella cuando desaparece su hijo va a invocar a sus dioses, esos dioses urdanos que todavía que son es animismo puro y duro, y ella les va a invocar cuando ve que la fe en Dios no la funciona, ¿no? Quería también contraponer esa cosa ese animismo tan chulo y tan atávico y tan cercano que tenemos con esa creencia. Y la fe, como digo, la fe importante, ya digo, no la fe en Dios o no la fe cristiana, aunque Sara sí la tiene, sino la fe que ponemos en las cosas que hacemos, en nuestros propósitos vitales, en la gente que queremos. La fe, al final, por eso hablaba antes de que la fe y el amor, esos entes abstractos y que mueven el mundo y que son tan importantes, y la literatura, claro. Y esa es el principal motivo del molino, en la fe. Es que fíjate, precisamente, efectivamente, esa fe de la que estás hablando es la que tenemos ahora mismo. Cuando te falla, no solamente la religión oficial, digamos, sino incluso la fe en la ciencia. Mucha gente que a lo mejor no cree en Dios, no va a la iglesia, pero tiene una fe terrible en la ciencia. Claro, Entonces, sí, sí. cuando tú o alguien cercano a ti tiene una enfermedad grave que la ciencia no puede curar, terminas en el curandero.
del pueblo. Claro, De ahí, sí, sí, de sí, sí. ahí el gran auge de los curanderos. Y va muchísima gente, igual que gente que es completamente atea, gente que es muy católica. Cuando tu Dios no es capaz de sanarte o no es capaz de sanar a los que tú quieres, se acude, la fe está ahí, la fe hay que canalizarla de alguna manera y se acude al curandero o a la curandera, Claro, allá y donde yo creo esté. que es además que creo que es muy importante, o sea, se denosta mucho la fe porque se asocia mucho a la fe cristiana y yo creo que la fe es importantísima, el tener fe en algo, lógicamente, nos mueve a las personas, si no, no te marcas objetivos de ningún tipo. Entonces yo creo que es muy importante ese tipo de fe, vamos, y por supuesto la fe en cualquier religión que se tenga, o sea, me parece importantísimo, vamos, simplemente como dato, ¿no? Hay que no sé si voy muy rápido, pero bueno, luego siempre podemos volver Claro. atrás. Hay otro tipo de deidad que quería comentar contigo, porque lo que no quiero es que se nos acabe el tiempo y quedarme con la cosa. Y además también parece que lo has hecho a propósito porque son 3 deidades, 3 libros. Tenemos a Hécate con los dioses antiguos, tenemos Ujú. al dios cristiano con el marino de Dios y tenemos tu segunda novela, Ojos negros sobre el Támesis, en el que Ujú. hablas de otro tipo de dioses, los dioses oscuros, los dioses ancestrales, los dioses profundos, los dioses de Lovecraft. Son dioses 2.0, digamos, porque son dioses que Ujú. son creados por la literatura, nunca mejor Sí, dicho. sí, sí. Pero es que yo creo que son igual que Slenderman, igual que cualquiera de estos dioses que han nacido ahora por internet, que han llegado a Sí, tener no voy a decir un cuerpo real, pero sí son como tulpas, llegan a un momento en que se convierten en reales. De hecho, por ejemplo, el Slenderman ha llegado a haber asesinatos en donde sí, 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 sí. Sí, eh, sí. ¿qué, qué, qué son para ti estos dioses oscuros de los cracks? ¿Qué significa para ti estos dioses? ¿Qué papel tienen en tu novela, en Ojos Negros sobre Sí. el Támesis? Primero, cuéntanos un poco el papel que tienen en la novela y luego me gustaría que me dijeses si crees que los dioses pueden crearse a día de hoy. Bueno, pues yo creo que los dioses del Oscar, que son los que menciono en Ojo Negro, sí que es una pincelada, porque es una novela más de misterio y doy una pincelada porque me apetecía darla como homenaje, lógicamente, a Machen, a Arthur Machen y a Lovecraft, ¿no? Entonces, esa cosmogonía oscura yo creo que, vamos, es claro para mí que es miedo a lo desconocido. Esos dioses oscuros que viven en la parte oscura del universo, en lo que no conocemos, sobre todo lo que no se conocía en la época de Lovecraft, ¿no? En esos rincones del universo, ¿qué esconde el universo? Están acechando fuera de la Tierra, cerca de la Tierra, están siempre tangentes a esta realidad. Creo que era el miedo a lo desconocido, claramente, sobre todo miedo a lo desconocido que estaba fuera de este mundo, ¿no? Y es increíble cómo se puede construir una cosmogonía de la que han bebido incontables escritores y hacerla casi real. Tú ahora hablabas estas leyendas creepypasta, ¿no? Que se crean a día de hoy, que me parece interesantísimo el tema, porque al final vuelve a ser lo mismo. Un grupo de gente cree en algo y ese algo se vuelve prácticamente real, si no real, sobre todo les afecta personalmente. Yo creo que a día de hoy es casi más fácil que se pueda dar sobre todo por el tema de las redes sociales. Mm, Creo que la gente tiene mucha información, y aquí ya nos metemos en otro tema, pero sobre todo los adolescentes y los preadolescentes que utilizan mucho redes sociales son muy susceptibles de creer esas cosas y es una fuente viral de creación de leyendas, creo que más efímeras, también es lo que tiene, ¿no? Como esos tulpas que comentabas, ¿no? Esa vida efímera que tienen. Pues creo que los dioses y las leyendas estas que se pueden crear ahora, se pueden crear como te digo, con rapidez, pero no creo que tengan tanta pervivencia como las leyendas antiguas, porque eran leyendas que nacían de una persona a otra se vivían en las palabras de la gente, no en las historias. Creo que eso las hacía más permanentes. Ahora viven en pantallas y viven en imágenes y creo que es más efímero, pero claro que se pueden dar, claro, como tú comentabas. Claro, todo depende, yo creo que depende mucho porque llega un momento en que los dioses toman identidad propia por sí mismos. Sí, es verdad que los creamos, creo que los creamos nosotros, pero llega un momento en que tienen vida propia y hay veces incluso Sí. que se esconden durante siglos y luego por lo que sea vuelven a aparecer Mm. de nuevo, como te decía. Mira, hace poco conocí el testimonio por medio
de unos compañeros de Cantabria, tenían el testimonio también, ellos van también recogiendo por los pueblos leyendas y tal, y les contó una chica joven, una chica que tenía 30 años, y les contó una experiencia que había tenido, que subiendo una montaña, estando ella embarazada, dice, pues de pronto, dice, vio nada. Se le decían, pero ¿cómo que viste un hada? Sí, sí, vi un hada. O sea, yo no estaba pensando en hadas, yo no me gustan las hadas, los cuentos de hadas, no había, vi lo que se dice que es un hada, lo que se supone que es un hada. Y entonces, ella lo vio, ella lo describió como un hada, y además ella estaba contando, sin darle mayor importancia, que eso, que estaba embarazada cuando subía a esa montaña. Bueno, yo sabía, porque viene recogido en los antiguos tratados sobre estos seres feéricos, que normalmente las embarazadas son las que pueden ver a las hadas. Fíjate, Ella, ¿no? Qué curioso, no lo es sabía. curioso, que puede ser evidentemente puede ser una casualidad, y puede haber tenido la chica en un momento dado, pues una visión, cualquier tipo de historia, evidentemente. Pero fíjate, es curioso. Yo creo que estamos en un momento, además, en que la gente pide respuestas, y si no se las da la religión oficial, la busca en otro sitio. Claro. Ha entrado hace poco a vernos ahora mismo, he visto que entraba mi compañero Carlos Largo, reportero de Cuarto Milenio, que se ha tenido que enfrentar también en muchísimas ocasiones a estos reportajes a pie de campo, en el que se ha encontrado testimonios que eran auténticas visiones de dioses, y lo que te decía antes, que lo curioso es que el espectador, el que está viendo esa manifestación luminosa, o como lo quieras llamar, muchas veces no es consciente de lo que está viendo, pero la gente, como tú, como yo, que ya estamos más metidos en estas historias y que sabemos lo que había antes, pues se puede interpretar. Y sin embargo, también muchas veces es verdad que lo que ve, muchas veces el fenómeno es el mismo, pero dependiendo de la época se interpreta de una manera. Claro, sí, sí. Si Yo hablo justo de eso en el molino. En el molino hablo de seres féricos. Date cuenta que este chico está enajenado, busca explicaciones a esos seres que de vez en cuando aparecen en ciertos momentos de su vida. Cuando él es pequeño, ve una especie de esos amigos invisibles de los niños, ¿no? Esos amigos imaginarios. Cuando es un poco más mayor y le empieza a llevar a su madre a la iglesia, le parece que se comunican por él como una especie de aparición mariana. Entonces él empieza a investigar y, claro, intenta explicar, busca las apariciones de seres féricos. Al final yo utilizo una hipótesis antigua de los años 70, la hipótesis del sistema de control, que la dio, no tengo el nombre ahora del científico, un científico francés que hablaba de que ese sustrato de apariciones al final eran, digamos, el mismo. Él juntaba en un saco, digamos, a las apariciones marianas, apariciones de ovnis, apariciones de otro tipo de seres, ¿no? Berger puede ser. Berger. Me parece que sí, es que lo tengo por ahí. Y claro, me parece, cuando intenta buscar explicaciones a cosas que utilizar, como te digo, todo ese sustrato de seres y tal. Y luego también me he acordado cuando me comentabas de que los dioses es como si les creamos nosotros, sí, pero se independizan de nosotros llegado un momento, ¿no? Me he acordado de Neil Gaiman, del escritor, que tiene una novela y una serie ahora por ahí que es American Gods, Dioses Americanos. Sí. Y él habla, y Neil Gaiman es un escritor que consigue que los dioses caminen por la calle ahora normalmente, ¿no? Y me gusta mucho esa manera que tiene. Está Nancy, el dios que cuenta cuentos, ¿no? Que digamos que es el eje de la historia, y luego están los dioses antiguos, los dioses nórdicos, que están viviendo, digamos, una vejez, un retiro, y están siendo separados por esos dioses modernos que tú hablabas antes, ¿no? Pues Internet y tal. Y es esa lucha que se crea. Me parece muy, muy interesante. Vale, creo que es Jaspal el que decías y pasaporte. Jaspal, sí. La hipótesis del sistema. Pues me pareció muy interesante cuando estaba buscando explicaciones. Yo me ponía en el papel de este treintañero, con ese trastorno esquizoide, con esa sensación de sentirse perseguido y de no poder explicar lo que ve, y esas apariciones que ve, y buscando en todo, y se encontró, y dice, pues puede ser algo de... Entonces, me sirve también para tocar todos este tipo de cositas, ¿no? Pues habla un poco de los seres féricos, un poquito de... Pero todo al final... es un poco una excusa, pues si toco estos temas, no me detengo mucho, pero sobre todo para ver hasta qué punto está perdido ese personaje, hasta qué punto ha perdido la fe en sí mismo incluso, o sea, aparte de la cordura, ¿no? Entonces, ya digo, esa excusa de buscar explicaciones es algo que no es capaz de encontrarla. Y al padre le va a pasar exactamente lo mismo desde el punto de vista de la ciencia.
el hijo se va a acercar a la ciencia y el padre va a ir abandonándola conforme se convergen sus caminos. Es curioso. ¿Tú crees que las personas sufrimos esa evolución a lo largo de la vida? ¿Crees que hay mucha gente que comienza como creyente y termina siendo ateo, agnóstico, o al contrario, gente que no creía y de pronto tiene una experiencia? Porque sí es verdad que también se da, es cierto que se da en algunas ocasiones ese camino inverso, gente que no cree, tiene una experiencia por lo que sea. Antes se decía que hay que ver para creer para ver, y sin embargo hay antropólogos como Lison Tolosana que dicen, ¿no?, que lo que realmente hay que creer para luego poder ver. O sea, primero, Claro. si tú no crees, no puedes ver nada. Y sin embargo, hay gente que no cree y sí que ve. Y ya te estoy hablando aquí de dioses, de seres feéricos o incluso de ovni. De lo que hay gente que no creía absolutamente nada y de pronto se encuentra, como en tus novelas, se encuentra con lo absurdo, o sea, que eso, se encuentra Sí, con lo increíble. Y lo normal, además, o creo yo que a mí me pasaría, yo si me tuviese que enfrentar alguna vez a algo fuera de la realidad, yo creo que lo primero que pensaría efectivamente es que en ese momento pues he tenido algo en la cabeza, o he tenido un pequeño claro. ictus, o he tenido cualquier historia. Sí. ¿Tú Yo crees? creo firmemente, yo creo firmemente que sí, que a todas las personas en mi libro les pasa algo en su vida muy trascendente, una enfermedad, la enfermedad de alguien que tienes muy cercano, y yo creo que esas causas, cuando nos tocan, como tú decías antes, cuando nos tocan muy cerca o incluso a nosotros mismos, además estamos viviendo tiempos justamente de eso. Se habla ahora de hasta qué punto nos va a transformar esto. Bueno, en general no lo sé. Estoy seguro de que a las personas que vivan muy de cerca esta enfermedad o en personas cercanas sí que pueden cambiar su manera de ser y de sus objetivos vitales. Pero yo estoy seguro de que sí, de que hay personas de que pasa una enfermedad, un abandono, la pérdida del ánimo por todo, y creo que tienen que aferrarse a algo. Y creo que se transforman. Yo creo que sí. Por lo menos, lógicamente, esto no es algo general, pero sí que esas personas a mí me interesan mucho como escritor. Esas personas, de alguna manera, esos sufridores, ¿no? Esas personas que están en un proceso evolutivo, que están tocando fondo y que no necesariamente van a salir a flote, pero sí que tienen que evolucionar si no quieren quedarse ahí por ellos mismos o por las personas que quieren, que tienen a su cargo. A mí me parecen interesantísimas desde el punto de vista literario. Son las que me interesan, claro. Creo que es, y ya digo, en el caso del Molino sí que les pasa a todos de distinta manera ese camino de transformación, para bien y para mal, ¿eh? Es como digo yo, como esos viajes, hablando de las tragedias griegas y tal, ¿no? Esos viajes órficos, ese descenso a los infiernos, que siempre El desciendes viaje en del busca héroe. de conocimiento, claro, y nunca sabes, generalmente no sales con bien de allí, ¿no? Porque el toparte con los dioses no suele ser muy positivo en general, ¿no? Porque tienden a salirse con la suya. Pero bueno, ya digo que es una manera un poco de verlo así, ¿no? Otra manera de crear dioses bueno, vamos, de hecho ayer mismo estaba hablando con un historiador, estábamos para un artículo que voy a escribir, estaba buscando información sobre ciertas pinturas rupestres que han aparecido en Extremadura, y algunas de ellas son acéfalas, no tienen cabeza. Directamente no Ajá, se las. Entonces estábamos hablando precisamente, pues eso, de qué simbolismo tendrían. Hay uno también, una claro. que parece que tiene alas, parece que está alada. Entonces yo le comentaba que, bueno, que sí, que seguramente, ya lo han explicado además muchos estudiosos en algunos libros, que podrían ser dioses que vieron los chamanes o las chamanas, cuidado, que ahora se ha descubierto que seguramente fueron mujeres, Sí, fueron sí, seres más. lo he leído y me parece muy interesante. Claro, que es normal que fueran las mujeres, que eran las que se quedaban Claro, pues nos ha costado miles las de que años sabían, darnos cuenta, ¿eh? Sí, 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 las que sí. sabían de hierbas, las que se quedaban. Me parece muy interesante el tema, sí. Efectivamente, seguramente fueron ellas las que crearon a los dioses, fíjate. Porque te digo, efectivamente, en la cueva de Maltraiso, por ejemplo, donde están todas las manos sin dedos, que están allí impresas en la roca, se ha descubierto que la mayoría son de mujeres, y como tú bien dices, es lógico porque mientras el hombre cazaba, ella se quedaba en esa cueva y ella conocía las plantas, y a lo que íbamos, lo que te iba a comentar, precisamente esas plantas con esas propiedades enteógenas, con esas propiedades para drogarte directamente,
en su justa medida, también era lo que hacía que esos chamanes, esas chamanas, tuviesen ese vuelo chamánico, pero también ese contacto con lo luminoso, ese contacto con Dios. Sí. A raíz de esa visión, de ese viaje, de ese pedo, como lo quieras llamar, ellas o ellos ven ese Dios y luego lo plasman o lo crean. Ese viaje, como te decía, chamánico, es el que luego se atribuye también a las brujas, solo que las brujas, curiosamente, no tenían a un dios, porque el demonio que se les atribuye, con el que están, eso sí que estaría más que comprobado que es un invento totalmente de la Iglesia, cuando empezaron con los interrogatorios, sobre todo con las torturas a las brujas. Ese demonio nunca estuvo allí, y menos en España. Se reunían, es cierto que se reunían, y que había muchas que estaban convencidas de que se reunían precisamente a beber, a comer y seguramente a drogarse, pero no necesitaban... A ser libres, ¿no? A ser libres, efectivamente, a tener una libertad que en el pueblo no podían tener, y en su casa tampoco podían tener porque tenían al marido. Ese éxtasis que alcanzaban tanto los chamanes como las brujas en esa... Es el mismo éxtasis que después tienen los santos. Tienes Santa Teresa. Sí. Se asemejan mucho esos trances, sí. Tienen muchas semejanzas. Sí. Entonces, ¿tú crees que ese clic del cerebro producido o bien por una enfermedad mental hereditaria, o bien por una enfermedad mental sobrevenida, o bien por el consumo de drogas o de sustancias dopantes, puede ser el origen de los dioses? Ahí te lo dejo, ¿eh? Curioso. Lo que te digo del guión, este personaje tan desesperado en el molino, en búsqueda de respuestas, va a utilizar los enteógenos, lo que tú dices, esas sustancias. Primero las utiliza por ocio, pero al ver que, digamos que consigue acercarse más o ver un poquito más, un atisbo más de esas presencias, digamos que lo va potenciando y va estudiando. Hablo de la manita muscaria, que al parecer hablan de sus propiedades también como enteógeno y tal. A ver, todo lo que sea... salir de nuestra mente, no constreñirnos, va a hacer que veas una realidad que es diferente a la que estamos habituados. Y todo lo que tú vayas a ver ahí va a ser real. También juego mucho con eso. ¿Qué es la realidad, no? La realidad es lo que tú ves, pero no tiene que ser la que el de alrededor, o sí, si tú consigues compartirla con ella, ¿no? Decía un escritor, y lo comento en algunas presentaciones, que los paranoicos, la realidad que ven los paranoicos es diferente a la nuestra, pero que si la mayoría de la gente fuera paranoica, la realidad que ellos ven sería la realidad que veríamos todos, ¿no? O sea, los paranoicos son locos porque son minoría, ¿no? Que me llama mucho. Y aquí parece que encastro mucho contra el cuarto Luca de Tena, ¿no? Y los renglones torcidos de Dios. Creo que los enteógenos han ayudado a los chamanes y siguen ayudándolos a alcanzar estados alterados de conciencia que les permiten ver cosas que seguramente existen, que existen para ellos porque las ven, que les pueden poner en contacto con los dioses, que para eso se han utilizado, desde luego, y para poder influir con ellos a su favor o en su contra, ¿no? Los chamanes han utilizado muchas veces las sustancias para hablar con los dioses, utilizar los espíritus de la naturaleza, si hablamos de Sudamérica y tal, ¿no? Y utilizarlos a su favor o en contra de otros chamanes también, por lo que he leído, ¿no? Así que, claro, me parece una vía que, ya digo, en el molino también trata un poco y también al personaje le sirve y no le sirve, digamos, porque como él también tiene esa enfermedad y tal, digamos que, bueno, no es tampoco una persona muy docta, ¿no? Él ya estaba hecho para verlo, pero creo que sí, que claro que funciona, creo que sí, que sirve para ver otra realidad. Y si no viven los dioses en esa otra realidad que está aquí cerca, ¿dónde van a vivir, no? Perdona, Mario, no sé si se me ve bien. Yo te estoy perdiendo en claridad porque me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin batería en el móvil. A mí yo te veo bien, yo te veo bien todavía. Vale, pues vamos a desear que dure esto hasta el final que dure la batería hasta el final de la charla. Pues básicamente, claro, lo que me estás comentando es que quizás Dios se corta. Sí, ¿se corta? Ya, no, ahora te recuperamos. Vale. No, que te comentaba que eso, que tú decías al principio de la charla que Dios estaba en el pecho de los hombres, ¿cómo decías? Sí, de William Blake lo decía. En el pecho de los... me dicen por aquí
creo que es mi amigo Rafa, que se nos ve y se nos oye perfecto, así que genial. Ah, Que, estupendo. por cierto, un inciso, que las preguntas que nos quieran lanzar, que las dejen por aquí, que iré viendo para el final. Sí, William Blake decía eso, que el hombre siempre ha existido y siempre es en el pecho del hombre, ¿no? En el pecho de las personas, y no como en el corazón, digamos, ¿no? Como creencia, como fe, justamente. Sí, y efectivamente estábamos hablando ahora de que podía estar también en la mente, pero yo creo, por la fe de la que hablábamos antes, yo creo que igual que los dioses están en el corazón, están en el pecho y están en la mente, creo que también hay algo ahí fuera. Eh, Como decía Mulder y Scully, hay algo ahí fuera que también quizás a lo mejor lo que haya simplemente es el clic que hace que funcione algo Sí. dentro de nosotros, pero también creo que tiene que haber algo ese clic exterior que hace que esa creencia en lo Sí, algún tipo de superior. energía, ¿no? De conciencia, ¿no? Y ya lindaríamos otra vez con los arquetipos, ¿no? Ese cajón hasta qué punto esa conciencia nosotros influimos en ella y ella influye en nosotros. ¿Nuestras creencias influyen en ella? Pues si existe esa conciencia, claro que sí. Nos ponemos en contacto en cierta manera al crear, por ejemplo, artísticamente. Entonces, es una retroalimentación, entiendo, ¿no? Entre nuestras conciencias individuales y esa conciencia que pueda llamarse, bueno, el Tao, el Logos, ¿no? Esa de las filosofías orientales, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo también acabo de golpear el teléfono, ya estoy bien colgado. No sé si has leído, Mario, un libro que se llama Alucinaciones de Stark, si no me equivoco. Luego sí que ¿No? te lo Sí, busco. no me lo dice. Está muy curioso porque él es psiquiatra, entonces se ha dedicado a investigar precisamente todas las enfermedades que hay relacionadas además con gente que, digamos, en el mundo más periodístico podríamos decir que han tenido experiencias sobrenaturales. La gente que ve fantasmas, la gente que ve ovnis, la gente que escucha a gente que está muerta, la gente... Bueno, él lo explica todo mediante a través de la mente, o sea, te va explicando ya no solamente o no solo, o no tanto, perdón, lo que está mal conectado en tu mente para que escuches voces, sino que esa enfermedad que provoca. Por ejemplo, yo entrevisté hace unos años en un pueblecito de aquí de Extremadura a una mujer que se llamaba Fermina, y porque se había puesto en contacto su hija conmigo. Fermina veía muertos, lo pasaba muy mal, pero es que no es que veía un muerto, es que veía manadas de muertos, porque ya vivía cerca del cementerio, y los Fíjate. veía bajando, vestidos además con unos hábitos, y ella, y además se agolpaban, esos muertos se agolpaban en las ventanas intentando entrar, pero fíjate, curiosamente, solamente entraban dentro sus muertos, que era su marido, que había muerto, y su hermana, y eso a ella la hacía muy feliz porque los veía, porque estaba allí con ellos. Claro. El resto de los muertos no entraban, pero le molestaban porque estaban siempre asomados a las ventanas. Yo me acuerdo que ella me decía, que a mí eso se me quedó grabado, la pobre con una pena decía, a ver, es que a mí, yo lo paso muy mal porque por la noche, cuando me iba a poner el camisón, a mí desnuda no me vio ni mi santo marido. Y ahora, claro, tener que Qué desnudarme cosa, de todos fíjate. esos señores muertos, yo decía, no me lo puedo creer. Pero ella es verdad que los veía, y incluso a su Fíjate, marido y a de su... la experiencia se quedaba, claro, de la experiencia es lo que más le afectaba, claro, a la Pero, pobre. pero, 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 pero claro, esto te lo digo porque para ella era totalmente real, era su Sí, sí, realidad diaria sí, sí, además, ¿eh? No, que no era una cosa que le pasaba, ella era diario, los veía. Y claro. además ella decía que la pena que tenía con su marido y con su hermana, que eran los que estaban dentro de la casa, era que movían la boca, pero ella no les entendía. Incluso la hermana a veces le dibujaba un nombre en una pizarra, pero como ella no sabía leer, no podía interpretar. Joder, qué Sí, bárbaro, qué yo todo historia. eso lo recogí, sí, y de hecho escribí un artículo, y leyendo el libro hace unos meses, leyendo el libro de Stark, el de Alucinaciones, de pronto veo que hay una enfermedad, existe una enfermedad, con su nombre, tiene el nombre además del médico que la descubrió, que es exactamente lo que le pasaba a Fermina. Tú Claro, fíjate. ves figuras, y además esas figuras las ves en un perímetro concreto, mueven la boca, pero tú no las escuchas. Incluso algunas de ellas llegan a escribir cosas, pero nunca el Fíjate, paciente, nunca, claro. nunca la... Entonces, quizás también, sí es cierto
que este tipo de... que cuando el avance de la ciencia, evidentemente, explicará cosas que nosotros no podíamos, nosotros siempre habíamos pensado que son manifestaciones de otra realidad y que quizás están efectivamente más dentro de la cabeza que fuera. Otras no, pero bueno, también queda ahí, es verdad que la ciencia muchas veces va explicando. Están preguntando, ¿verdad? Sí, pero lo estoy apuntando ahora lo estoy apuntando. Que me parece Vale. interesantísimo temas que cuenta. Esta mañana, fíjate, he ido a andar un ratito, la hora que permiten, y estaba escuchando la escóbula de la brújula. Qué buen programa, qué buen programa. Lo sé, por eso me acuerdo de ti. Y hablaban sobre los guardianes, ¿no? Y decía ay, no me queda con el nombre del autor de un libro, Los Guardianes, que me ha gustado mucho porque sí. Javi Pérez Campo. Sí. Y me ha gustado mucho porque él dice, vamos a ver, lo que no se va a ver. El fenómeno de experiencias cercanas a la muerte, alucinaciones, experiencias marianas, visiones de ángeles y tal, lo que no se puede es dudar de que existe, porque hay miles y miles de casos. Otra cosa es que dudemos de la explicación racional, en la mente o no la mente, pero no se puede dudar de que existe, porque los datos y los casos y los testimonios son miles y miles. Sí. Otra cosa es, como tú dices, si todo lo podemos explicar desde el punto de vista de la mente, que bastante es, creo, o existe algo más, o si te digo, algún tipo de energía con la que interactúan estas personas, o gente que es capaz de su realidad compartirla con otras personas cercanas. Pero bueno, es un tema, desde luego, interesantísimo. Estoy perdiendo ahora. A ver, ahora. Yo en principio te sigo viendo bien. Sí, vale, yo es que ahora te dejo de escuchar. Te escucho muy bajito. Sí, pues yo en principio te escucho muy bien, así que... Te escucho, pero bajito, es porque me estoy quedando ya casi sin batería. Sí, no te preocupes, sí. Precisamente Javi Pérez Campo, que es también un compañero mío, también está especializado en recoger todo este tipo de testimonios de gente que se encuentra con lo luminoso, de gente que se encuentra con lo que no es normal. Y fue precisamente el que me recomendó el libro este de... Ay, sí, me comentan, es verdad que se te escucha el audio, ¿verdad? Con la batería se te está bajando el audio mucho. Del teléfono, sí. A mí sí, yo no os escucho. No sé qué. No te preocupes, si pasa algo eso, ya te despido yo. Sí, me lo están comentando, que se te escucha un poco mal. Bueno, supongo que irá a Israel pues, en fin, como decía, parece que hemos hecho un guión, pero en realidad no lo hemos hecho, y es curioso porque tenemos, al final, de muchos temas de los que habla ella, también trato yo también en el libro en el Molino de Dios, sobre todo. Ya digo, hablo desde ese punto de vista en el cual hasta qué punto lo que ve una persona puede hacer compartirlo con las personas que tienen cerca. Vamos a ver, que me parece que... Aquí. El tiempo, sí, tengo el tiempo todavía, veo que el tiempo todavía nos queda un ratito. De momento, como preguntas, tengo apuntada una por aquí que puedo ir contestándola mientras viene Israel, que, ya digo, la he perdido. No sé si ha ido a ver, que le mire por aquí. Creo que se ha ido a cargar la batería del móvil. La pregunta que me han hecho por aquí es si creo que la fe está guiada por la inmortalidad y que, como los humanos la anhelamos, si los dioses fueran mortales, tendría menos fuerza esa fe, ¿no? Bueno, supongo que la fe en los dioses sí, pero como he comentado antes, fe lo podemos entender por muchos otros aspectos, y yo, de hecho, lo he remarcado varias veces y lo hablo en el Molino. La fe que pones en tus propósitos vitales, en tus objetivos en la vida, en las personas en las que crees, que no tienen que ser solo personas a las que quieres. La fe que se pone en el amor, que al final, como he hablado antes, son entes abstractos los dos, ¿no? La fe como tal y el amor son, pues es creer en algo que solamente sentimos en nuestro interior, ¿no? Entonces supongo que yo creo que la fe seguiría existiendo. La fe, en cuanto a la fe religiosa, lógicamente, si no existiera la promesa de inmortalidad que muchas religiones ofrecen, se perderían adeptos. Pero creo que también las religiones han sido muy necesarias. Leía el otro día un artículo que hablaba de que las sociedades se pudieron constituir como tales al principio cuando hace ya miles de años, ¿no?
porque servían para que se estructurara la sociedad, ¿no? Eran pequeñas historias que servían para que la sociedad como tal se estructurara, se pudiera explicar, ¿no?, sus objetivos. En el caso actual, supongo que por la pregunta que intento contestarle a Pepi, entiendo que sí, que la fe religiosa sin esa promesa de inmortalidad sería menos atractiva. Pero la fe particular, la fe que ponemos en esas personas y en esos objetivos, seguiría siendo la misma, o más, claro. Tendríamos que ponerla en algún sitio, ¿no? Bueno, parece que Israel no puede volver, pero bueno, todavía quedan 10 minutos si tenéis alguna pregunta. Si no, quería leer un pequeño fragmento que va relacionado con las cosas que hemos hablado. Hemos hablado de arquetipos, hemos hablado de fe, hemos hablado de Dios, y hemos hablado un poco de la fe religiosa, y tengo, en el Molino de Dios, que está estructurado en diarios, tengo un fragmento del diario de este personaje, de esta persona con este trastorno esquizofrénico. Eso es, Pepi, la fe que no falte. Bueno, pues esta persona, este chico que tiene este trastorno esquizofrénico paranoide, con 15 años hace una entrada... Uy, es la alarma de que quedan 10 minutos. Pues hace una entrada en el diario, es un chico con 15 años que su madre pues le obliga a ir a la iglesia, a él no le gusta demasiado, y es algo parecido a lo que me pasó a mí. Y él habla de lo que siente estando allí, estando en la iglesia, y lo que es para él, lo que supone para él la fe, ¿no? Creo que tengo por aquí el fragmento. Esta entrada no es la que yo decía, pero habla de la fe, justamente. Es una entrada del diario cuando él ya tiene 30 y tantos años, y ha perdido la fe en muchas cosas, incluso la fe en la vida. Entonces, este pequeño fragmento sitúa lo que sería la fe que tiene o que no tiene y su manera de creer, ¿no? Que cómo se cree a pie juntillas en algo que apenas se logra vislumbrar. Fe, señores, fe. Como no se cansaba de repetir mi cura párroco. La panacea de las religiones. ¿No se sirven continuamente de ella aquellos que no pueden demostrar ni siquiera a sí mismos sus creencias? Es el recurso de los desesperados, algo tan inefable como el mismo Dios que pretende explicar. Es curioso. Cuando se tiene fe en algo en lo que cree un montón de gente, se es miembro de la iglesia que corresponda. Ay, ya está Israel por aquí. Ya está Israel. La espero y sigo leyendo mientras. Ahí. Hola, Israel, ya has cargado. Veremos. Estaba leyendo un fragmento del libro relacionado con la fe mientras volvías. Perfecto. Espero que no se corte porque lo he enchufado al ordenador, que es lo que tengo más cerca. Vale, no te preocupes, me ha saltado la alarma del reloj, esto ha quedado muy casero, nos quedan 9 minutos exactamente, así que nada, estaba leyendo un fragmento sobre la fe, en este caso sobre la fe o la pérdida de la fe religiosa del personaje. Como el libro se estructura en entradas de un diario, de su diario, comentaba, empiezo a leer, es muy cortito, sobre lo que es la fe o no es la fe, o cómo él ve las religiones. Que la religión, en este caso la religión cristiana, las religiones en general, ¿no? Y decía que cómo se crea pies juntillas en algo que apenas se logra vislumbrar. Fe, señores, fe. Como no se cansaba de repetir mi cura párroco. La panacea de las religiones. ¿No se sirven continuamente de ella aquellos que no pueden demostrar ni siquiera a sí mismos sus creencias? Es el recurso de los desesperados, algo tan inefable como el mismo Dios que pretende explicar. Es curioso, cuando se tiene fe en algo en lo que cree, pero quien la tiene en algo en lo que nadie más cree es un apestado, un loco. Fe es pensar con las vísceras, creer con la sangre para todo, ríos de sangre de ateos, de pecadores, sangre de la mujer arrojada del paraíso, que ahora paga su alquiler mensual en flujo, sangre en los estigmas, en la transustanciación de la materia. Comed mi carne, común unión de antropófagos. El fin último de una religión, devorar a su Dios en cada ceremonia. Ciclos eternos de sangre, de dioses, porque al final todos los dioses de todas las religiones, Moloch, Baal, Asmodeo, Kali, Jesús, beben sangre. Los míos son figuras vagamente antropomórficas, con los miembros apenas esbozados, un trazo alargado por tronco y una cabeza esférica sobre él, a modo de muñeco de inocentada. Y el perenne brillo tenue,
una luz fría que se vislumbra bajo el hielo. Ya, era simplemente un fragmento sobre la fe y sobre la pérdida de la fe y sobre cómo ve de una manera descarnada un loco inteligente, que es el personaje, cómo ve la fe católica o cómo ve para él, no solo la fe católica, para él muchas religiones se basan en la sangre, ¿no? En comer carne, en beber sangre, y hablo de Moloch, de Baal, menciono distintas religiones, ¿no? Por curiosidad. Sí, 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 no, totalmente cierto. Es que al final la sangre es vida. Sí, sí, sí. Y las religiones al final se nutren de la vida, de eso. Pues la religión católica lo que hizo fue sustituir la sangre por el vino, pero simbólicamente sigue siendo claro. la religión de Mitra, la religión mitraica, te bautizabas con la sangre del toro. Y realmente es cierto que parece, incluso ahora mismo yo creo que tenemos metida en la cabeza también la idea efectivamente del sacrificio, por sangre o sin sangre o incruento, pero parece que si no hay dolor, si no hay sacrificio, si no dejamos algo por el camino, no hay recompensa o no nos merecemos lo que nos pase. Eso lo tenemos metido a machamartillo. Pero es antiguo, es lo que te decía antes del camino del descenso a los infiernos del héroe que busca o rescatar a su amada o conseguir sabiduría y que siempre consigue algo, pero siempre pierde algo. Siempre en las tragedias griegas viene, antes del cristianismo. Es curioso, en esa relación con los dioses generalmente no salimos bien parados. Es algo que parece que... Hay un dicho que leí por ahí que dice que Dios no se fija en ti, ¿no? Porque que cualquier Dios no se fije en ti porque puede salir escaldado. A él seguramente no, pero tú... Entonces, eso también me gusta, ¿no? Ese arquetipo de antihéroe sometido a la presión o a esa presión de algo que no entiende. Siempre me ha gustado en literatura. Porque ya digo, das lo mejor y todo de ti, para bien o para mal, quiero decir. Ahí se ve de qué madera, de qué fibra o de qué fe estás hecha. Quizás. ¿Tienes pensado qué Dios vas a meter en tu próximo libro? ¿Tienes pensado el próximo libro? Sí, sí. Bueno, te hablé de él y me encanta. Joder, el tema de la sangre, justamente, ¿no? Te hablé del tema de Elsebeth Bathory, de la Condesa Sangrienta, esa dama húngara famosa, por desgracia, ¿no? Por matar a tantísimas doncellas, más de 100 doncellas y bañarse en su sangre. Y como se ha hablado mucho de ella, yo quería hablar justamente de la mujer, porque al final no dejaba de ser una mujer empoderada, desquiciada pero empoderada, porque perdió a su marido, tuvo que mantener dentro de Hungría un reino prácticamente, que el rey que no era húngaro deseaba también. Tuvo que hacerse, como digo yo, pasar de ser una niña malcriada casi, hacerse mujer de golpe para mantener todo su reino y a la vez sus pulsiones y quemarlas por la noche en esos sótanos de esos palacios con esa obsesión enfermiza con la sangre, ¿no? Entonces hablo mucho justamente de la sangre, cómo se ha utilizado y como elemento vital, lógicamente, ¿no? Si las leyendas... Y además me gusta porque es una época muy mágica en la cual para ellos, para estas personas en esta Hungría de esa época, los campos estaban llenos de hombres lobos y en los bosques dormían los vampiros, las brujas, ella tuvo 3 brujas a su servicio, importantísimas en su vida, importantísimas. Entonces he podido hablar de brujas, de mujeres, me ha gustado mucho, intentar, y el reto que suponía intentar meterme en la mente, primero de una mujer tan compleja, tan trastornada, tan diferente manera de pensar, ha sido, sobre todo la documentación, ha sido un poco, hablaba de eso contigo, la parte de la documentación ha sido increíble. Y me está saltando aquí una alarma que nos quedan 24 segundos, así que se me ha hecho cortísimo, ¿quién me lo iba a decir? Pues sí. Así que Israel, nada, que un placer enorme. Y hablamos en otro rato, espero que le haya gustado a la gente y si quieren alguna pregunta que lo hagan por privado y ya está. Así que nada, que un abrazo enorme. De todas maneras ahora te llamo y hablamos tranquilamente un poquito. ¿Qué tal? Pues nada, un beso a todos, adiós. Adiós.